Hola, el día de hoy vamos a platicar sobre el método dialéctico. En la sesión anterior platicábamos que el método dialéctico pertenece a Sócrates. Sócrates, como bien decíamos, es reconocido como el padre de la filosofía, pero también como el padre de la ética. En el sentido de la parte filosófica, a través de este método, Sócrates nos quería llevar a sus discípulos a encontrar una búsqueda, la búsqueda de la verdad universal. Para eso va a plantear un método. Este método tiene dos elementos muy importantes. Uno va a ser la mayéutica y el otro va a ser la ironía. Nos vamos a centrar en este momento en esta parte, que es la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? La mayéutica también es conocida como parto de espíritus. ¿Pero qué significa esto? Bueno, la mayéutica dentro del método dialéctico es una serie de preguntas, un conjunto de preguntas que Sócrates lanzaba a sus discípulos. Les comentaba, les compartía brevemente que Sócrates le gustaba estar rodeado de muchos jóvenes o de muchas personas en las ágoras, es decir, en espacios abiertos, y obviamente le gustaba reflexionar, comenzar, convivir con ellos. De alguna manera su método, que también se le llama dialéctico, viene precisamente de diálogo, de dialogar, de compartir mutuamente. A través de ese diálogo, la mayéutica, decíamos, es ese conjunto de preguntas que le lanzaba a sus discípulos. ¿Preguntas de qué? Sobre todo lo que había alrededor, sobre el porqué de las cosas. A través de eso, trataba de buscar la motivación a sus discípulos a pensar. Es decir, que a través de esa serie de preguntas que iba lanzando, que iba comentando, pues obviamente buscaba que los mismos discípulos, a través de las experiencias, a través de lo que conocían o de lo que sabían, pudieran dar una respuesta. Preguntas como el cómo, qué, cuándo, para qué, dónde, por qué. Es decir, hacerse preguntas por todo y para todo. Por ejemplo, el hacerse preguntas de por qué sale el sol y por qué se oculta. O por qué es cálido o por qué no es frío, ¿no? O por qué existe el agua o por qué existe el aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente a través de esta serie de preguntas que en su momento Sócrates trataba de hacer con sus discípulos, pues trataban de buscar una respuesta. Pero cuando esto se atoraba, por decirlo así, es decir, que la respuesta no era satisfactoria para Sócrates, utilizaba la otra parte de este método, que es la ironía. ¿Qué es la ironía? La ironía es una burla. Nosotros hemos escuchado esa palabra muchas veces. Cuando decimos que alguien es irónico, decimos que alguien se está burlando de nosotros. Lo que hacía Sócrates era burlarse de sus discípulos, es decir, cuando la respuesta no le gustaba, no le satisfacía o realmente estaban divagando en la respuesta, lo que hacía era burlarse de ellos a través de hacerles estas observaciones, ¿no? De tal manera que esa burla le permitía que la persona analizara realmente su respuesta y por lo tanto lo que trataba de llegar es a una profundidad, por lo tanto llegar a una verdad más concreta. Entonces, de alguna manera, este análisis de respuestas le permitía precisamente volver a retomar un punto más profundo, tratando de llegar a una verdad. ¿Cómo hacía esta parte de burla? Bueno, este método en particular, muchos docentes todavía lo seguimos utilizando, y implica precisamente toda esta serie de preguntas que uno le lanza a sus alumnos, pero que también cuando los alumnos se equivocan o cuando dudan, realmente les hacemos esas preguntas irónicas quizá, no como una forma de burla peyorativa con el alumno, sino una ironía de ¿en verdad estás correcto en lo que estás diciendo? ¿O cuáles son los elementos que tienes para poder dar esa respuesta? El tono en cómo se dice la pregunta de alguna manera trata de que el alumno reflexione sobre lo que está haciendo. Entonces, de alguna manera, el método dialéctico tiene estos dos elementos, la ironía y la mayéutica. El conjunto de este ejercicio que hacía Sócrates llevaba a que sus discípulos pensaran de alguna manera lo que estaban hablando. ¿Por qué? Porque para Sócrates el saber era una virtud y la razón se convertía en el valor más importante que tenía una persona. Cuando una persona era ignorante, pues obviamente faltaba de virtud, pero lo que le permitía era precisamente irse perfeccionando. Por lo tanto, él siempre hacía referencia a esta parte, que es su frase célebre: yo solo sé que nada sé, o como mejor la hemos conocido, la hemos escuchado, yo solo sé que no sé nada. A lo que se refiere esta frase es precisamente que
Sócrates decía que él no sabía y que siempre estaba ignorando y por lo tanto necesitaba hacerse más preguntas que yo fueran dando respuestas diferentes o respuestas más profundas. Y esto le permitía desarrollar toda una serie de conceptos o toda una serie de ideas que le iban a permitir tener un conocimiento en particular. Entonces, a grandes rasgos, de esto se trata el método dialéctico, el método del diálogo, también conocido como método socrático.